Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buenos días, doctor. Sí se escucha. Muy bien. Entonces, continuaremos con el tema de ayer y habíamos visto la importante participación o la función del riñón para el mantenimiento de la presión arterial a largo plazo, ¿no? Y hemos visto los mecanismos de diuresis por presión y natriuresis por presión que son esenciales para el mantenimiento de, por una parte, el volumen de líquido extracelular y al mantener las cantidades normales de volumen de líquido extracelular, también se mantiene el volumen sanguíneo y se mantiene la presión arterial a largo plazo. Otro mecanismo que está también vinculado con el riñón es este del sistema renina-angiotensina. También este es un mecanismo, digamos, esencial en el control de la presión arterial. Este mecanismo se inicia a partir de una sustancia, una proteína, que es en realidad una proenzima, que se conoce con el nombre de prerenina. Esta prerenina es sintetizada y almacenada a nivel del riñón en las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son unas células que están a nivel de los túbulos y se llaman yuxtaglomerulares porque están al lado de los glomérulos, ¿no? Estas células yuxtaglomerulares entonces sintetizan, almacenan la prorenina, que es una proenzima. Esta prorenina, como es una enzima inactivada, se tiene que activar. Y cuando se activa, la renina, la prorenina se va a convertir en renina, ya es su forma activa, cuando es liberada por el riñón hacia la circulación. Si la presión arterial desciende, disminuye por debajo de los 100 milímetros de mercurio, que normalmente es la presión media, si baja la presión, entonces estas células, las células yuxtaglomerulares, también tienen receptores de presión, son receptores de presión, y perciben estas disminuciones en la presión arterial. Y entonces, cada vez que disminuye la presión arterial, estas células liberan la prerenina, o prorenina. Esta proenzima se libera y llega a la circulación y se convierte en renina. Una vez que la renina está en la circulación, va a desencadenar una serie de reacciones bioquímicas en cascada que van a tener como consecuencia que nuevamente la presión se eleve, aumente la presión y vuelva a sus valores normales. Entonces, este sistema renina-angiotensina es esencial para mantener la presión arterial dentro de sus valores normales. Es también un mecanismo de retroalimentación negativa. Veamos cómo funciona. Siempre que descienda la presión arterial a nivel de la del riñón, se produce la renina, ¿no? Que, como les decía, es una proenzima y que está guardada y almacenada en las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares solamente van a percibir o van a liberar renina cuando hay una disminución de la presión arterial. Perciben porque son también varoreceptores. Se libera la renina y la renina, como es una proenzima que se activa en el plasma, se convierte en una enzima, que es la renina. La renina,
como toda enzima, necesita actuar sobre un sustrato, sobre otra sustancia. Esa otra sustancia es el angiotensinógeno, que es otra proteína que está de forma inactiva, digamos, circulando por la sangre. El angiotensinógeno, cuando la renina se une a él, se convierte en angiotensina 1. O sea, la reacción bioquímica resultante de la unión de la renina con el angiotensinógeno es la formación de la angiotensina 1. Esta sustancia no tiene mayor actividad fisiológica, la angiotensina 1, pero cuando pasa por los riñones, cuando pasa por los pulmones, cuando la sangre pasa por los pulmones, ahí hay una enzima, otra enzima. Esta enzima se llama la enzima convertidora de angiotensina. También se la conoce como la ECA, ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta sustancia, la angiotensina 2, tiene, sí, potentes propiedades fisiológicas que tienen que ver con el mantenimiento de la presión arterial. La angiotensina 2 se dirige al riñón, ya en su forma de angiotensina 2, ¿no? Se dirige al riñón y actúa a nivel de los túbulos, incrementando la retención de sal y de agua. Es decir, esta angiotensina 2 llega a las células epiteliales de los túbulos y actúa ahí produciendo que haya una mayor reabsorción de sodio, activa bombas, sodio, potasio, ATPasas para que el sodio sea transportado desde el túbulo hacia el interior de las células y desde las células hacia el intersticio. Entonces, vean, se activa la retención de sodio, pero además, junto con el sodio, se reabsorbe agua. Entonces, cuando baja la presión arterial, si hay un descenso de la presión arterial, esta acción de retener agua y sodio, primero sodio y después agua, pero el agua va a hacer que aumente el volumen. Al aumentar el volumen, aumenta la presión arterial. Pero no solamente la angiotensina actúa sobre la retención renal de sal y de agua a nivel de los riñones, sino también en las arteriolas. Y en las arteriolas actúa a nivel del músculo liso arteriolar y ahí produce vasoconstricción. La vasoconstricción también ayuda a incrementar la presión arterial. Y si recuerdan la ley de Ohm, la presión arterial es igual a flujo por resistencia. Fíjense cómo la angiotensina 2, cuando ya está activada y circulando, se dirige al riñón y aumenta el flujo. ¿Por qué? Porque aumenta la retención de agua, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el flujo. Y a nivel de los vasos, produce vasoconstricción, aumenta la resistencia. Las dos variables que tienen que ver con la presión arterial. Sabemos que la presión arterial es directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia. Vean qué potente que es este sistema el sistema renina-angiotensina. Pero no solo se queda ahí el sistema renina-angiotensina. La angiotensina además tiene otra función. No solamente actúa a nivel de los túbulos y de los vasos, sino también actúa a nivel de la médula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, no de la médula, de la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal activa la síntesis de una hormona, la aldosterona. La aldosterona también es una hormona que va a actuar a nivel de los túbulos, incrementando la retención renal de sodio
y, desde luego, de agua, para aumentar más todavía el volumen. Muchos conocen a este sistema como sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque también la aldosterona tiene un papel importante en este mecanismo de mantener la presión arterial a niveles, digamos, dentro de parámetros normales. Todas estas sustancias, el angiotensinógeno, la angiotensina 1, la angiotensina 2, no son nada más que péptidos, ¿vean? Son péptidos que están circulando en la sangre. De hecho, el angiotensinógeno, que es la sustancia que va a generar todas estas reacciones, es un péptido que está de manera inactivo en la sangre, circulando constantemente. ¿Cuándo se va a transformar en angiotensina 1? Cuando el riñón libere la prorenina, que se convierte a su vez en renina o se activa como renina, y una vez que la renina actúa sobre el angiotensinógeno, este se convierte en angiotensina. Libera aminoácidos, se vuelve un péptido más corto, y luego la enzima convertidora actúa sobre la angiotensina 1 y va a liberar más péptidos todavía y se va a convertir en un péptido más pequeño, ¿no? La angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que va a producir todos estos efectos. Este es un sistema muy potente, aunque no actúa digamos, de manera inmediata, no es como el sistema nervioso autónomo sobre el como el simpático, que actúa en segundos. El sistema renina-angiotensina necesita un tiempo para que se produzcan todas estas reacciones. ¿Ven? No es como el estímulo que va desde los vasoreceptores en segundos o en milésimas de segundo. Este estímulo recorre los nervios glosofaringeo y vago hasta llegar al centro cardiocirculatorio, y luego retorna el estímulo a través del simpático, de los nervios simpáticos hacia los vasos. Este es un mecanismo rápido, por eso es que en segundos se activa, ¿no? Se activan los mecanismos simpáticos para regular la presión arterial. Este sistema renina-angiotensina no tiene esa capacidad en velocidad, porque tienen que haber todas estas reacciones químicas, bioquímicas, que lo lleguen a activar. Primero se tiene que liberar la prorenina desde las células yuxtaglomerulares, luego esa prorenina activarse. Una vez que la prorenina se activa y se convierte en renina, esta recién actúa sobre el angiotensinógeno. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, tiene que llegar a los pulmones, y una vez en los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina convertirlo en angiotensina 2, y desde ahí la angiotensina 2 dirigirse hacia sus receptores en los túbulos y en el músculo liso de las arterias y arteriolas, y recién ahí producir sus efectos. Entonces es un mecanismo que tarda entre 20 a 40 minutos, puede tardar este mecanismo, no es inmediato. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos de la angiotensina 2? Vasoconstricción en muchas zonas del organismo, en arteriolas, también en las venas, pero en especial en las arteriolas es donde más efecto va a tener la angiotensina. Esto va a producir un aumento de la resistencia periférica total. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Además, también, aunque no es tan potente a nivel de las venas, pero sabemos que si las venas se contraen, por muy poco que se contraen en las venas, ¿qué es lo que van a producir?
que aumente el retorno venoso, que aumente el flujo de sangre hacia la aurícula derecha para que la aurícula derecha pueda aumentar el gasto cardíaco a su vez, ¿verdad? Facilita la función de bomba del corazón. Además, va a producir un descenso de la excreción de sal y de agua por los riñones. Los riñones no van a eliminar sal y agua, van a retener sal y agua. La persona va a orinar menos cantidad de líquido y también de solutos, en especial sal, sodio. Entonces, esa sal y esa agua que se retiene son absorbidos hacia el líquido extracelular y aumenta también el volumen del líquido extracelular. Al aumentar el volumen del líquido extracelular, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. Este mecanismo es un tanto más lento que el de la vasoconstricción, pero también es un mecanismo muy efectivo para mantener la presión arterial a largo plazo. Vean, ¿cuál es la rapidez entonces e intensidad de la respuesta presora, vasoconstrictora al sistema renina-angiotensina? Sí, aquí tenemos un individuo con una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, y se produce una hemorragia, un sangrado, ¿no? Entonces, desciende la presión arterial hasta 50 milímetros de mercurio, ¿no? Pierde medio litro, casi un litro de sangre esta persona y la presión cae, ¿no? Entonces se activa el sistema renina-angiotensina. Y como ustedes pueden ver, va desde este punto, que es la hora cero, el momento de la hemorragia, todavía para que el sistema esté plenamente actuando, ¿vean? Va a pasar entre 20, 40 minutos. Entonces, sí, recién el sistema va a actuar plenamente y va a poder ayudar a restaurar la presión arterial en ese tiempo. Aunque aquí estamos viendo solo el sistema renina-angiotensina, no estamos hablando del sistema simpático, por ejemplo, que también está actuando. Enseguida vamos a ver cómo actúan todos los sistemas de manera integrada. Aquí lo estamos viendo solamente al sistema renina-angiotensina actuando inmediatamente. Entonces, entre 20 40 minutos, el sistema renina-angiotensina ya está plenamente actuando y contribuyendo a regular la presión arterial. Este sistema, el sistema renina-angiotensina, lo mismo que el sistema simpático, es un objetivo, un blanco de numerosos medicamentos. Medicamentos que tienen que ver con el tratamiento de la hipertensión arterial en particular. Van a ver cuando lleguen a farmacología, tienen que saber muy bien todos estos mecanismos del simpático, del sistema renina-angiotensina, si quieren entender cómo funcionan los medicamentos. Entonces, sobre este sistema hay medicamentos que inhiben a la enzima convertidora de la angiotensina, hay medicamentos que antagonizan con la angiotensina 2 en los receptores de angiotensina, tanto a nivel de los vasos como a nivel de los túbulos. Hay medicamentos que evitan que se libere renina. Entonces, hay varios tipos de medicamentos que van a actuar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, a nivel de los riñones, entonces, vean, la angiotensina 2 provoca retención renal de sal y de agua, ¿no? Además, no solamente es la acción de la propia angiotensina, porque la angiotensina 2 tiene sus propios receptores y su propio mecanismo de acción a nivel de los túbulos, pero además está la secreción de aldosterona. La angiotensina estimula la secreción de aldosterona en la médula o en la corteza suprarrenal.
de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como ya hemos visto, tiene una zona cortical, una corteza y una zona medular. En la médula se secretan, se sintetizan y se secretan las hormonas adrenalina y noradrenalina, ¿no? Ya hemos hablado de estos dos. A nivel de la corteza se van a sintetizar los corticoides, el cortisol, la aldosterona y unas otras hormonas sexuales, los andrógenos. La aldosterona, una de estas hormonas que se sintetiza a nivel de la corteza suprarrenal, es una hormona que actúa a nivel de los túbulos. Esta hormona se dirige directamente a los túbulos para aumentar la reabsorción de sal y de agua a nivel de los túbulos renales. Entonces, vean, estos mecanismos son complementarios, entonces, la acción de la angiotensina y la acción de la aldosterona. ¿Para qué? Para que se reabsorba mayor cantidad todavía de agua con el fin de restituir el volumen. Vean la importancia que tiene, por ejemplo, toda esta acción a nivel de un evento como una hemorragia, donde baja tanto la presión por la pérdida de volumen. Una hemorragia involucra la pérdida de volumen, ¿no? Entonces, baja tanto la presión que es necesario ahorrar al máximo el líquido, es decir, evitar que el líquido sea eliminado junto con la orina. Bien. Entonces, aquí podemos ver el efecto de dos concentraciones de angiotensina 2 a nivel de la sangre en la curva de eliminación renal, ¿no? En ambos casos, baja la presión arterial, disminuye la presión arterial. Primero, la curva normal, ¿no? Y luego está la curva de disminución de la presión. Fíjense, si baja la presión arterial, inmediatamente también disminuye la eliminación de sal y de sodio, y lo que va a hacer es volver al punto de equilibrio. Ahora, en este caso va a ser sí, a ver, en este primer caso podemos ver que si la concentración de angiotensina es baja, la regulación de la presión arterial va a ser en un punto también bajo, ¿no? 75 milímetros de mercurio. Y si la concentración de angiotensina es alta, va a ser el punto de equilibrio más alto, en 115 milímetros de mercurio. Bien, entonces, aquí en este gráfico podemos ver lo que ocurre cuando aquí vamos a ver otra función del sistema renina-angiotensina para el mantenimiento de la presión a pesar de las variaciones de la ingestión de sal. Vean, ¿qué pasa en un organismo sano? Que tiene variaciones en la ingesta del consumo de sal. Por ejemplo, de hace días yo les decía que un día podemos consumir poca sal. Por determinadas circunstancias, la alimentación de este día incluye muy poca sal. Al día siguiente podemos consumir mucha sal. Y hemos visto que tenemos el mecanismo de natriuresis por presión. Este es un mecanismo que tiene el riñón y que
se activa cada vez que aumenta la concentración de sodio en el líquido extracelular, ¿no? Entonces, el sodio pasa a nivel de los glomérulos hacia el filtrado glomerular y se reabsorbe la cantidad exacta de sodio que necesita para mantenerse su concentración en el líquido extracelular, y el resto, el exceso de sodio, se lo elimina. Ahora vean también cómo interviene el sistema renina-angiotensina para el mantenimiento de la presión a pesar de estas variaciones en el consumo de sal. Un día consumimos poca y otro consumimos mucha sal, ¿no? Son hábitos que tenemos los humanos, ¿no? Vean, si se incrementa el consumo de sal, se incrementa el líquido extracelular, porque ya sabemos, la sal tiene una función o tiene una actividad osmótica. Es el sodio es uno de los iones que tiene una mayor actividad osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Atrae agua. Donde hay sodio, hay agua. Entonces, si aumenta el sodio en el líquido extracelular, va a aumentar el agua en el líquido extracelular. Va a atraer agua. Y si aumenta el agua, aumenta el volumen del líquido extracelular. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. ¿Qué ocurre a nivel de las células yuxtaglomerulares entonces? Aumenta la presión. Hemos visto hace un momento cómo cuando disminuye la presión, las células yuxtaglomerulares liberan prerenina para que ésta se convierta en renina o se active como renina. En este caso, cuando aumenta la presión arterial, estas células yuxtaglomerulares también perciben ese incremento de la presión, porque son barorreceptores, perciben variaciones en la presión. E inmediatamente lo que hacen es disminuir la secreción de renina y desde luego la conversión de la angiotensina del angiotensinógeno en angiotensina. Disminuye todo el mecanismo renina-angiotensina. En ese momento disminuye la retención renal de sal y de agua. En los riñones no hay ni angiotensina 2 ni aldosterona que reabsorba o que contribuyan a reabsorber la sal y el agua. En las células epiteliales de los túbulos no actúan ni angiotensina 2 ni aldosterona, porque este sistema no está o ha disminuido en su función. Entonces, vean, al no haber retención renal de sal y de agua, ¿qué se va a producir? Una orina abundante. Se va a eliminar agua y sal a través de la orina. La persona va a orinar más, lo contrario de lo que ocurre cuando hay una hemorragia. Hay retención de sal, hay retención de agua. Esa presión arterial baja como consecuencia de la hemorragia, lo que hace es que desaparezca la orina, prácticamente, ¿no? En cambio aquí sucede lo contrario. La persona aumenta la excreción renal de sal y de agua. Y con eso retorna el volumen de líquido extracelular a niveles normales. Y si retorna el volumen de líquido extracelular a cantidades, concentraciones normales, va a retornar la presión arterial también a valores normales. Entonces, ven, el sistema renina-angiotensina no solamente funciona en casos de hipotensión, es decir, pérdida de líquido extracelular cuando disminuye la presión arterial. También se encarga de mantener la presión a valores normales
cuando aumenta la presión y si esa presión aumenta debido a un aumento del volumen del líquido extracelular. Ahora, el sistema renina-angiotensina, entonces, va a tener una acción más cotidiana, más de todos los días, manteniendo esta presión arterial cuando hay incrementos en el consumo de sal, ¿sí? O variaciones en el consumo de sal. Hoy comemos poca sal, este sistema funciona, digamos, dentro de sus características, digamos, de normalidad. Mañana comemos mucha sal, inmediatamente este sistema también se activa. ¿Cómo se activa? No produciendo más renina ni produciendo más angiotensina 2, sino disminuyendo la producción de renina y, desde luego, la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Bien. Ahora, vean, gracias a este sistema renina-angiotensina, cuando consumimos, que actúa cuando consumimos sal, la presión no va a aumentar de 4 a 6 milímetros de mercurio en respuesta a un aumento de ingesta de sal hasta de 50 veces. Vean, este sistema entonces mantiene tan bien la presión arterial, a pesar de que podamos consumir un día 1 gramo y mañana 50 gramos de sal. Imagínense esa variación en el consumo de sal que puede haber. Pero el sistema está capacitado para poder ajustar el líquido extracelular a este consumo tan alto de sal y ayudar más bien a que la sal sea eliminada rápidamente a través de la orina. Si este sistema estaría bloqueado, el mismo aumento de ingestión de sal podría provocar un aumento de hasta 10 veces la presión arterial. Si se bloquea el sistema renina-angiotensina, no funciona, por muy poca sal que consumamos, la presión puede subir muchísimo, ¿no? Bien, ahora hay otros tipos de hipertensión también en los que interviene la angiotensina, ¿no? Esto ya lo van a ver después ustedes en clínica, hipertensión provocada por un tumor de células yuxtaglomerulares. Si hay un tumor que produce renina, además, o sea, que produce anormalmente renina, obviamente va a haber puede producirse una hipertensión, ¿no? Porque va a haber una retención de sal y de agua anormal. Hipertensión de gallbladder con riñón único, cuando un riñón solamente trabaja un riñón, con 2 riñones, cuando son los 2 riñones los que están alterados y no se producen en realidad aquí hay una hipertensión permanente de las arteriolas renales que producen que las células yuxtaglomerulares aumenten su producción de renina, ¿no? Hipertensión causada por riñones enfermos que segreguen renina crónicamente, también. Entonces, fíjense, aquí el riñón alterado puede producir una cantidad anormal de renina. Si se produce una cantidad anormal de renina, esta va a ayudar a que haya mayor cantidad de angiotensina 2 circulando. Esta angiotensina va a retener más agua, va a producir mayor vasoconstricción y va a producir una hipertensión grave en las personas que tienen estas patologías, ¿no? También hay otros tipos de hipertensión que se pueden provocar por combinaciones de sobrecarga de volumen y vasoconstricción, ¿verdad? Hipertensión en la parte alta del cuerpo causado por una coartación aórtica. Si hay una coartación de la arteria aórtica, entonces aorta, esta puede aumentar la presión arterial en la parte alta del organismo, ¿no?
Hipertensión en la preeclampsia, se conoce como toxemia gravídica o del embarazo. No se conocen bien sus causas, pero hay muchas mujeres que durante el embarazo empiezan a desarrollar una hipertensión arterial que antes del embarazo no tenían. Y en algunas es tan grave que se producen unas crisis de hipertensión durante el parto que pueden poner en riesgo la vida de la mujer y del feto antes de que nazca. Es muy temida esta hipertensión durante el embarazo, por eso que dentro de los controles prenatales hay que tener mucho cuidado en hacer el seguimiento de las mujeres con relación a su presión arterial. Hay hipertensión neurógena por una potente estimulación del sistema nervioso simpático. En este caso, hay individuos que también tienen una actividad simpática, digamos, mayor de la normal, descontrolada. Entonces, esta actividad simpática hace que se desencadenen todos los mecanismos de estrés, de alarma, y como hemos visto, todos estos mecanismos, dentro de estos mecanismos, uno de ellos es el aumento de la presión arterial, ¿no? Hay hipertensión neurógena aguda provocada por sección de los vasoreceptores también, por algún motivo, puede accidentes, traumas, pueden haber una sección de los nervios de los vasoreceptores y no hay entonces el control que se requiere para el mantenimiento de la presión por parte de los vasoreceptores. Ahora, la principal hipertensión es la hipertensión primaria. Esta es la más común, también se la llama esencial. Estas otras son hipertensiones secundarias, porque sean secundarias a alguno de estos problemas. Hay más hipertensiones también, pero son secundarias a alguno de estos problemas que se los puede identificar. Esta hipertensión primaria es muy difícil de identificar en cuanto a su etiología, a su origen. Y esta es la hipertensión que más se presenta. Entre el 90 al 95% de las personas con hipertensión tienen esta hipertensión esencial primaria. Aunque hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, que muestran que muchos de los pacientes con hipertensión esencial, con hipertensión primaria, tienen un gen que lo heredan y que les predispone a desarrollar la enfermedad. Por eso vamos a ver que hay familias de hipertensos, ¿no? Pero también, y esto es muy llamativo, es que las personas que desarrollan hipertensión, al margen de esta tendencia hereditaria, otras personas que no provienen de familias de hipertensos, tienen o aumento de peso, o son obesos, o tienen también una vida sedentaria. Estos dos factores, el aumento de peso, la obesidad y el sedentarismo, influyen enormemente en la presencia de la hipertensión. Fíjense, en especial la obesidad es el factor que más relacionado está con la hipertensión. Entre el 65 al 70% del riesgo de desarrollar hipertensión tiene que ver con la obesidad, con el aumento de peso. Por eso es que ahora hay una epidemia de hipertensión a nivel mundial.
en los países desarrollados e incluso en los países subdesarrollados. Y esto tiene que ver con la llamada comida chatarra, que no necesariamente es por comer demasiado, sino que estas comidas tienen las características de desarrollar obesidad. Más que nutrir este tipo de comidas, las comidas chatarras, las comidas envasadas, las comidas rápidas, más que nutrir, lo que hacen es producir el aumento de tejido adiposo. Y esta situación es la que predispone a la hipertensión primaria. Combinada con una vida sedentaria, la obesidad, estos dos factores son los que más involucrados están en el desarrollo de la hipertensión. Ahora, fíjense qué características tiene la hipertensión causada por sobrepeso y obesidad. Por una parte, aumenta la masa corporal en un individuo que desarrolla sobrepeso, hay más masa corporal, hay más tejido graso en el organismo. Entonces, hay mayor necesidad de flujo sanguíneo para todo abastecer las necesidades de una masa corporal cada vez mayor. Por eso hay un aumento del gasto cardíaco. No sé si conocen ustedes esa fórmula de calcular el índice de masa corporal, que tiene que ver con el peso y la talla. Lo vamos a ver en práctica y cuando hablemos en especial cuando veamos las prácticas de endocrino. Porque está muy relacionado con la insulina, que es la hormona que está más vinculada precisamente con estas alteraciones que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. Bien, pero una vez que aumenta la masa corporal, aumenta el gasto cardíaco. Este aumento del gasto cardíaco supone un aumento de la carga de trabajo del corazón. El corazón tiene que trabajar más para mantener las necesidades de una masa corporal cada vez mayor. Además, aumenta la actividad simpática nerviosa también, en especial a nivel de los riñones. Hay un aumento de la actividad del simpático a nivel de las arteriolas renales, y estas arteriolas renales se contraen con mayor fuerza, lo que presupone una mayor actividad de todos estos mecanismos que estamos viendo de retención renal, de agua, de sodio, que esta actividad simpática nerviosa va a producir un aumento de las concentraciones de angiotensina y aldosterona. Se van a contraer las arteriolas renales y al contraerse van a aumentar la presión y estas células yuxtaglomerulares van a percibir este aumento, aunque el resto del organismo no esté con un incremento de la presión arterial. Ahí esas arterias van a estar con una presión aumentada y las máculas van a percibir ese aumento por esta actividad simpática a nivel del riñón y van a producir mayor renina, mayor angiotensina 2, mayor aldosterona, mayor retención de sal y de agua. Se va a alterar el mecanismo de natriuresis por presión, no se va a eliminar la cantidad de sal en la misma medida en la que se ingiere la sal, porque recuerden, el mecanismo de natriuresis por presión tiene que ver con que si yo consumo 1 gramo de sal, ese mismo gramo de sal lo tengo que eliminar para mantener las concentraciones de sal en el organismo. Entonces, los riñones no van a tener la capacidad de eliminar la sal y el agua de manera normal. Entonces, siempre que hay sobrepeso, y todavía mucho más cuando hay obesidad, las personas tienden a desarrollar hipertensión. Ahora,
hay otras hipertensiones también esenciales que están muy vinculadas al consumo de sal. No todas están vinculadas al consumo de sal, aunque todas las hipertensiones, todas, absolutamente todas, no son beneficiadas con el consumo de sal. Ya acabamos de ver, puede ser una hipertensión no esencial, perdón, insensible a la sal, pero que en última instancia igual va a producirse una retención de sal. Por ejemplo, esta que tiene que ver con la obesidad, es decir, puede ser solamente por obesidad, no tiene que ver, no es sensible a la sal, pero en última instancia, al alterarse estos mecanismos, igual la sal va a afectar al hipertenso, o en cualquiera de los otros casos, incluso de estas hipertensiones primarias, donde también los mecanismos de eliminación de la sal van a estar alterados, porque el organismo va a estar reteniendo sal y agua. Y si le damos más sal todavía en la ingesta, eso va a producir una hipertensión aún mayor. Entonces, ahora, estos dos tipos de hipertensiones, esencial, sensible y no sensible a la sal, se dividen porque una está insensible a la sal. Se manifiesta que cuando se cambia de una ingestión baja de sal a una ingestión alta de sal, la presión arterial no aumenta significativamente. En cambio, la hipertensión esencial sensible a la sal va a hacer que cuando la persona ingiera sal, la presión se dispare muchísimo, ¿no? Si ustedes ven, esta es la curva normal, ¿no? La negra, de la presión arterial, ¿no? Si una persona normal, este es el punto de equilibrio si una persona ingiere sal, va a subir el punto de equilibrio en función de la ingesta, pero luego se va a eliminar la sal y va a volver al punto de equilibrio. Fíjense en una persona hipertensa, que esta es la curva de la persona no insensible a la sal, pero hipertensa, la roja. Ya tiene hipertensión, vean, ya la curva de la función renal ya está desplazada hacia la derecha, como es en el caso de los hipertensos, ¿no? Tenemos 140 milímetros de mercurio de presión de este individuo. ¿Qué sucede cuando consume sal? Aumenta la presión, ¿no? Perdón, aumenta la concentración de sal, ¿sí? Pero luego elimina la sal y la presión va a volver a su valor normal. No normal, sino previo, ya de hipertenso. La curva azul nos muestra que cuando una persona es sensible a la sal, no solamente, vean cómo aumenta la ingesta y la concentración en el líquido extracelular, pero la presión no es la misma, porque no solamente se mantiene el punto de equilibrio, sino que el punto de equilibrio además se desplaza más hacia la derecha, y aumenta la presión arterial de manera significativa cuando consume sal. Por eso, ahora, tanto en el insensible como en mayor con mayor razón en el sensible, es mejor que estas personas no consuman sal o disminuyan enormemente su consumo de sal.
Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipertensión arterial? Lo más importante, aumento de la actividad física, pérdida de peso. Esto es para todas las hipertensiones, pero para la hipertensión arterial esencial, esta que se produce por obesidad, por sedentarismo, ¿no? Estas dos son actividades importantes. Además, hay un tratamiento farmacológico que se puede usar vasodilatadores, se puede usar natriuréticos, diuréticos para bajar el volumen. Los vasodilatadores disminuyen la resistencia, los diuréticos disminuyen el volumen. Hay fármacos que solamente son vasodilatadores, hay fármacos que solamente son diuréticos, hay fármacos que son combinaciones de estas dos funciones. Entonces, hay numerosos fármacos que ayudan a mantener la presión arterial normal. Pero si no hay cambios en estos dos factores, estos medicamentos muy poco pueden hacer. Muchos pacientes creen que pueden seguir con los mismos estilos de vida y porque toman su medicamento están ya salvados, y eso no es así, ¿no? Bien, ahora, finalmente, para terminar con la presión arterial, vean, hay múltiples aspectos que están integrados en un solo sistema para regular la presión arterial. O sea, la presión arterial, como hemos venido viendo en las últimas clases, se van a regular por mecanismos de acción rápida que responden en segundos o minutos. Estos mecanismos son los de los vasoreceptores, los quimiorreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Estos son mecanismos que actúan en segundos. Entonces, no permiten que hayan cambios bruscos de la presión arterial, ¿no? En especial, los vasoreceptores, ¿visto? Ayudan a que la presión arterial esté siempre dentro de límites normales, en un rango de normalidad. En realidad tienen una función amortiguadora estos vasoreceptores, de tal suerte que no hayan variaciones grandes en la presión arterial. Nosotros tenemos actividades que podrían bajar o subir la presión arterial, ¿no? Si me echo a descansar, podría bajar la presión a 50 milímetros de mercurio, y si me levanto y suena mi despertador y tengo que salir corriendo, podría llegar a 200 milímetros de mercurio. Gracias a los vasoreceptores puedo realizar todas estas actividades y la presión arterial va a moverse en un rango de 5, 10 milímetros de mercurio, de aumentar o disminuir, porque se tiene que es normal que hayan estas variaciones pequeñas de la presión de acuerdo a las actividades del día, a las emociones del día, etc. Entonces, estos son mecanismos que están actuando minuto a minuto, segundo a segundo, para mantener la presión arterial. Luego tenemos mecanismos de control de la presión que actúan después de muchos minutos. Aquí está el sistema renina-angiotensina. Hemos visto 20, 40 minutos, ya el sistema renina está en acción. No es igual que estos. Estos actúan en segundos. Estos necesitan un tiempo. Lo mismo la relajación de la vasculatura en el estrés. Durante el estrés intenso, y al menos si ese estrés es de tipo emocional, un estrés de tipo de sobrecarga, de preocupaciones, hay una vasoconstricción intensa. Entonces, aquí, y aumento del volumen también, porque aumenta el gasto cardíaco, y aumenta el retorno venoso, porque hay una contracción venosa. Entonces, poco a poco la musculatura de los vasos, la musculatura vascular, se tiene que ir acomodando a estos cambios y se va produciendo una relajación, una dilatación de la musculatura vascular. Eso ocurre durante minutos también. El desplazamiento de líquidos a través de las paredes del capilar también
¿Ven? Si aumenta mucho la presión a nivel de los capilares, hemos visto que cuando hemos hablado de la microcirculación, si aumenta la presión capilar por encima de 17 milímetros de mercurio, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio. ¿Recuerdan las fuerzas de Starling que tienen que ver con la salida del líquido desde el capilar hacia el intersticio y el retorno del líquido desde el intersticio hacia el capilar? Pero si aumenta la presión sanguínea, si aumenta la presión arteriolas en las venas, también va a aumentar la presión en el capilar. Y al aumentar la presión en el capilar, se van a favorecer las fuerzas de salida del líquido. Este líquido va a salir hacia el intersticio, pero no es que sale en un segundo, sino tarda minutos el líquido en desplazarse desde la sangre hacia el intersticio. Y luego están los mecanismos ya a largo plazo, o el mecanismo a largo plazo, este mecanismo de control de la presión renal, volumen de sangre. Es el sistema renal líquido corporal, que hemos visto, el de la diuresis por presión, natriuresis por presión. Estos son mecanismos que a largo plazo mantienen la presión arterial dentro de valores normales, ¿no? Si vemos estas curvas, entonces el eje de las X nos muestra el tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, y el eje de las Y es el mecanismo de retroalimentación que primero va a aparecer de acuerdo y a la, digamos, como estos mecanismos de retroalimentación negativa que entran en juego para volverla a la presión a límites normales. Fíjense, el primer mecanismo que aparece es esta línea negra, ¿no? Intenso, es muy intenso. La intensidad de esta respuesta es alta, como ustedes pueden ver, y aparece a los pocos segundos. Es el de los vasoreceptores. El segundo mecanismo es el de los quimiorreceptores, también intenso, a los segundos también, que hay una hipotensión muy baja, por debajo de 50 milímetros de mercurio, los quimiorreceptores empiezan a percibir la disminución del oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, y entonces hay una respuesta potente del sistema simpático. Finalmente, este es el más potente de todos, la respuesta isquémica del sistema nervioso. Cuando ya empieza a haber isquemia en las células nerviosas, en las neuronas, entonces es la última trinchera. Esta es la respuesta más potente que se encamina a través del sistema simpático para para restaurar la presión arterial. Si esta respuesta isquémica no funciona, ya no hay más alternativa para esa persona, ¿no? Ya la presión ya va a bajar y bajar y bajar hasta que la persona muere. Luego tenemos la relajación vascular durante el estrés, ¿vean? Que es una respuesta a largo plazo, ¿no? Que se pone en actividad ya no en segundos, empiezan a los segundos, pero para poder estar funcional pueden pasar minutos o horas. También la de la salida del líquido hacia los capilares, desde los capilares, perdón, hacia el intersticio, fíjense, también es una respuesta que en minutos va a estar activa. Luego está la de la aldosterona, ¿no? ¿Ven? ¿No? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que después de minutos u horas va a estar plenamente vigente. Y finalmente, este otro, que es el sistema renal de líquidos corporales, que es el que va a mantener a largo plazo y de manera potente la presión, porque este es un mecanismo en el que los riñones están trabajando
minuto a minuto, segundo a segundo, todos los días, filtrando el líquido, reabsorbiendo las sustancias que el organismo necesita para el mantenimiento de la homeostasis y eliminando las sustancias que están por demás. Entonces, dentro de esas sustancias que el organismo necesita para el mantenimiento de la homeostasis están la sal y el agua. Entonces, mantiene el equilibrio, ¿no?, hídrico y electrolítico, el riñón, para que la presión arterial se mantenga estable a largo plazo. Bien, entonces aquí tenemos todos los mecanismos que intervienen en el mantenimiento de la presión arterial. Recuerden, estos vasoreceptores trabajan todo el tiempo, los quimiorreceptores también, pero en especial los vasoreceptores están todo el tiempo activados. Ya si subo un poco o baje un poco la presión, los vasoreceptores responden inmediatamente para mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Bien, aquí quedamos entonces con este tema de la presión arterial. Y ahora vamos a hablar del gasto cardíaco, del retorno venoso y de la regulación de estos dos factores. Si nos da un poco de tiempo, sí, creo que tenemos unos minutos más para hablar de lo que es el gasto cardíaco, de lo que es el retorno venoso y cómo estos dos factores son esenciales para la circulación de la sangre. ¿Qué debemos entender como gasto cardíaco? Cuando hablamos de gasto cardíaco, estamos hablando de la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Este gasto cardíaco es igual al volumen minuto. El volumen minuto no es nada más que la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Entonces, gasto cardíaco es sinónimo de volumen minuto. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? A partir de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, porque el volumen sistólico es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada sístole hacia la aorta. Ahora, el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha cada minuto. A eso lo vamos a entender como retorno venoso. ¿Por qué venas vuelve la sangre hacia el corazón? Las venas que ya van a recolectar toda la sangre y que la van a llevar hacia el corazón son las dos venas cavas, la superior y la inferior. Entre estas dos venas aportan entonces al retorno venoso. Ahora, un principio para la circulación es que el retorno venoso y el gasto cardíaco deben ser siempre iguales entre sí. Esto es un principio que tenemos que recordar. Gasto cardíaco y retorno venoso son iguales entre sí. Bien, a ver, volvamos a repasar entonces. Sí. Aquí tenemos las 4 cámaras. Muy bien. Este es un corazón, esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo izquierdo. ¿Qué dice que es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que el corazón bombea hacia la aorta. Esta es la aorta. Entonces, el gasto cardíaco es toda la cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear hacia la aorta en un minuto, durante un minuto. O sea, aquí hay una relación de volumen y tiempo, cantidad y tiempo, ¿no? Y el retorno venoso es la cantidad del flujo sanguíneo que llega hacia el corazón, ¿no? Desde las venas. Y desde la circulación sistémica llegan a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha.
Este es entonces el retorno venoso. Estas venas cavas, van a ser las que van a traer la sangre. Ahora, no puede llegar una cantidad de sangre que el corazón no sea capaz de, desde el punto de vista fisiológico, eyectar hacia la circulación. Toda la cantidad de sangre que llega en el retorno venoso va a ser eyectada por el corazón hacia la circulación. Por eso es que el gasto cardíaco y el retorno venoso deben ser iguales entre sí. Bueno, sí, sabemos que en cada sístole el ventrículo izquierdo eyecta hacia la aorta 70 mililitros de sangre, entonces quiere decir que esos 70 han llegado a través del retorno venoso, 70 mililitros. No hay de dónde salga, no hay otra vía por la que pueda llegar la sangre aquí, sino a través del retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, por eso se dice que cuando hay una contracción de las venas, si hay una estimulación simpática, por ejemplo, las venas se contraen y esa estimulación simpática y esa contracción de las venas, ¿qué va a conseguir? Que aumente el retorno venoso, que la sangre que las venas normalmente tienen almacenadas puedan dirigirse hacia la aurícula derecha. Si aumenta entonces el retorno venoso a 90 mililitros, ¿no? Con una estimulación simpática, esos 90 van a llegar a la aurícula derecha, van a pasar al ventrículo derecho y van a ir hacia la circulación pulmonar para oxigenarse, y el ventrículo izquierdo tiene que bombear esos 90 mililitros hacia la circulación. Entonces, retorno venoso es igual a gasto cardíaco. O si disminuye también el retorno venoso, puede haber una vasodilatación de venas, hay un éxtasis venoso y disminuye a 40 mililitros el retorno venoso. Entonces, también la aorta va a recibir 40 mililitros en cada sístole provenientes del ventrículo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos no los olviden, el gasto cardíaco y el retorno venoso. Ahora, ¿cuáles son los valores normales del gasto cardíaco? Se dice que el gasto cardíaco medio en reposo en varones jóvenes, sanos, es de 5.6 litros por minuto, y en mujeres jóvenes y sanas, 4.9 litros por minuto. En general, se dice que el gasto cardíaco, y este es el valor que vamos a tomar como valor promedio, sin hacer diferencias entre hombres o mujeres, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Recuerden entonces este valor, ¿ya? 5 litros por minuto. O 5.000 mililitros también por minuto. Ahora, hay dos variables que tenemos que tomar en cuenta con el gasto cardíaco. Estas dos variables son tiempo y cantidad, ¿sí? No son solo 5 litros, son 5 litros en un minuto. Eso es lo que bombea el corazón. Ahora, este gasto cardíaco desde luego puede variar. De hecho, ya estamos viendo que varía entre hombres y mujeres, pero lo uniformemos y hablemos de los 5 litros en un adulto joven. ¿Cuáles serían las causas que, independientemente de hombres o mujeres, van a actuar o van a afectar al gasto cardíaco? En primer lugar, el nivel básico del metabolismo del organismo. Si el organismo está en reposo,
todo el organismo está en total reposo, estamos sentados, estamos echados sin hacer nada, 5 litros por minuto sería el gasto cardíaco. Por eso dice gasto cardíaco en reposo. ¿Qué sucede si aumenta el metabolismo? Por ejemplo, en el ejercicio físico, que es donde más aumenta el metabolismo, va a aumentar el gasto cardíaco. La edad también tiene mucho que ver con el gasto cardíaco. Desde luego, un niño, por el volumen de su organismo, el tamaño de su organismo, va a tener un gasto cardíaco menor que el de un adulto. También un anciano, una persona de 70, 80 años, va a tener un gasto cardíaco menor que el de un adulto joven por la masa corporal, la actividad de esta persona, ¿no? Ya el metabolismo disminuye en los adultos, en especial en los adultos mayores. El tamaño del organismo también. No es lo mismo una persona que pese 60 kilos y mida unos 70, que la misma persona que mida unos 70 y que pese 200 kilos o 180 kilos. Es decir, la masa que pesa 180 kilos es mucho mayor, una persona obesa, y entonces el gasto cardíaco tiene que aumentar. Y va a aumentar ¿qué? El trabajo del corazón, ya hace rato veíamos esto, entonces va a aumentar el gasto cardíaco de la persona que tenga un organismo más grande. O, por ejemplo, no es lo mismo una persona delgada, no digamos emaciada, sino delgada, que mida unos 70, con un físico culturista, ¿no? Una persona con un desarrollo de una masa muscular muy grande, que tiene una mayor masa muscular que una persona delgada. El gasto cardíaco, para satisfacer las necesidades de esa masa muscular aumentada, tiene que aumentar. Hay algunas situaciones fisiológicas también, como el embarazo, que hay que considerar. Durante el embarazo también hay un aumento del gasto cardíaco en las mujeres porque aumenta la masa corporal de una mujer con el feto que está en gestación y que está aumentando de volumen, ¿no? Es normal que aumente el gasto cardíaco en las mujeres embarazadas. Bien. Entonces son las características del gasto cardíaco, cómo puede variar. Ahora, otro valor que tenemos que tener en cuenta relacionado con el gasto cardíaco es el índice cardíaco. Esta es una medida mucho más precisa, ¿bien? De la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia el organismo en función de las necesidades de cada organismo en particular. Y este índice cardíaco es el gasto cardíaco por cada metro cuadrado de superficie corporal. Si tenemos en cuenta que una persona de 70 kilos de peso tiene una superficie corporal de 1.7 metros cuadrados, el índice cardíaco medio será de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, aquí vamos a ver que este individuo de 70 kilos con 1.7 metros cuadrados va a tener alrededor de los 5 litros por minuto, ¿no es verdad? Porque tiene 1.7 metros cuadrados. Entonces, una persona tiene un índice cardíaco medio de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, aquí podemos, si podemos calcular la superficie corporal de un obeso o de un delgado, vamos a ver que el índice cardíaco va a variar en cada uno de ellos, ¿no? Bien, ahora, ya les decía, en la edad también tiene
es un factor importante para determinar el gasto cardíaco. A los 10 años va a haber un índice cardíaco, en este caso, de 4 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. A los 80 años, vean cómo disminuye, 2.4 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Bien. Ahora, ¿cómo se controla el gasto cardíaco por el retorno venoso? Directamente el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso. No es el corazón el que va a controlar el gasto cardíaco. En un corazón sano, el corazón simplemente responde a la cantidad de sangre que le llega desde las venas. Por eso se dice que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso. Si le llega 70 mililitros de sangre al corazón en cada ciclo cardíaco, esos 70 mililitros los va a bombear hacia la aorta. Desde luego, cuando el corazón está sano, cuando el corazón está fisiológicamente en condiciones, ¿no? Ahora, hay algunos otros factores de la circulación periférica que pueden afectar al flujo de sangre hacia el corazón desde las venas. Estos están, desde luego, el sistema simpático y los propios riñones, pero que van a actuar como controladores que van a contribuir a la respuesta del corazón al retorno venoso. Ahora, ¿ven? ¿Por qué se dice que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso? ¿Recuerdan la ley de Frank-Starling? Dice que el corazón tiene un mecanismo propio que le permite bombear automáticamente toda la sangre que le llega a la aurícula derecha desde las venas. Si al corazón le llega 50 mililitros de sangre, va a bombear los 50. Si aumenta, va a bombear lo que aumente. Si aumenta a 70, va a bombear 70. Si aumenta a 90, va a bombear los 90. ¿Por qué es esto? Porque el corazón, al recibir volúmenes mayores de retorno venoso, va a estirarse y se va a acomodar al retorno venoso, dentro de límites fisiológicos, desde luego, se va a acomodar. Las fibras cardíacas, del músculo cardíaco, se van a estirar y al estirarse van a aceptar un mayor volumen de sangre. Pero también ese estiramiento va a producir una respuesta contráctil mucho mayor. Cuanto más se estire el músculo, la respuesta contráctil va a ser mayor, con más fuerza se va a contraer el corazón. ¿Esto con el fin de qué? De poder bombear toda la sangre que ha llegado hacia el corazón. Esto es esencial. Esta es la ley de Frank-Starling, que ya la hemos estudiado anteriormente. Este es un mecanismo intrínseco que tiene el corazón. Por eso dice que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso. Si llega más o menos sangre desde las venas, el corazón se va a acomodar a esa cantidad de sangre que llega para bombearla hacia la circulación. Pero también pueden haber otros mecanismos que actúan como controladores. Puede aumentar la frecuencia cardíaca en un 10 a 15% por un estiramiento del nódulo sinusal. Si está llegando mayor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha, vean, en la aurícula derecha está el nódulo sinusal, entonces el nódulo sinusal se va a estimular. ¿Para qué? Para poder aumentar la frecuencia y poder abastecer ese aumento, ese incremento del retorno venoso, si está llegando más sangre desde las venas. También está el reflejo de Bainbridge, recuerda, que también hace que el corazón, la aurícula acepte mayor cantidad de
volumen de sangre de retorno. Bien, ahora, ¿qué factores van a intervenir para que aumente el retorno venoso? El retorno venoso no es nada más que la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia las aurículas, hacia la aurícula derecha puntualmente. Fíjense, todas las venas recolectan la sangre de todos los territorios del organismo, de todos los tejidos, y los conducen hacia el corazón. Terminan en las dos venas, en la cava superior y en la inferior, pero son todas las venas las que están trayendo desde el dedo gordo del pie, de la punta de la nariz, desde los intestinos, desde todos los tejidos, la sangre hacia el corazón. Entonces, el retorno venoso, esta cantidad de sangre que está llegando a la aurícula derecha, no es nada más que la suma de todo el flujo sanguíneo local a través de los segmentos tisulares de la circulación periférica. Si sumamos entonces la sangre que viene del dedo gordo del pie, de la punta de la nariz, del intestino, del corazón, no de las cámaras, sino de las propias venas del corazón, o del hígado, o de cualquier tejido, sumamos todos los tejidos, todos, la sangre que viene de todos los tejidos, eso es el retorno venoso. Ahora, ya sabemos que si estamos en reposo, la cantidad de sangre que requiere cada tejido para su metabolismo es la mínima indispensable para que no sufra. Entonces, si estamos en reposo, ven, toda la sangre que viene de los diferentes tejidos, y si sumamos toda esa sangre, son esos 5 litros por minuto que se va a bombear hacia la aorta. Ahora, ya sabemos que en los tejidos el flujo se regula en proporción a su metabolismo. Si todos los tejidos están en reposo, ese flujo va a ser constante a todos los tejidos y 5 litros por minuto. Pero ¿qué pasa si aumenta en un tejido? Si empezamos a caminar y el tejido muscular empieza a requerir mayor flujo sanguíneo porque aumenta el metabolismo por la actividad física, por la actividad del músculo. ¿Vean? Ese flujo sanguíneo que está yendo a los músculos ya no es el mismo que el que estaba en reposo, aumenta. Hay más cantidad de sangre que llega hacia los músculos. Este aumento de la cantidad de sangre está directamente relacionado por la actividad metabólica, y la actividad metabólica implica consumo de oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay metabolismo. Entonces tiene que aumentar el flujo para que aumente la actividad metabólica. Ahora, entonces vean, aquí los músculos están requiriendo mayor cantidad de sangre, y entonces tiene que aumentar la cantidad de sangre que se bombee desde el corazón hacia los músculos. Pero esta cantidad de sangre que el corazón va a bombear no sale de la nada, tiene que llegar al corazón. ¿Y cómo es que llega al corazón? Porque aumenta el flujo hacia los músculos y aumenta el retorno venoso desde los músculos. Entonces, vean, inmediatamente un músculo se pone en funcionamiento, se dilatan las arteriolas, llega mayor cantidad de sangre hacia ese músculo, de ahí la sangre pasa a las venas y retorna hacia el corazón, y ya está llegando mayor cantidad de sangre al corazón. Ha aumentado el retorno venoso e inmediatamente va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, este gasto cardíaco no es nada más que la suma de todos los flujos, ¿no? También, porque en última instancia, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre
es igual a la cantidad de sangre que le llega al corazón a través de las venas. Y ya sabemos que esa cantidad de sangre que llega al corazón, a las venas, es la suma de todos los flujos. Pero también esta suma de todos los flujos, cuando ya sale convertida en gasto cardíaco, es esa cantidad que ha recogido las venas desde los tejidos, ¿no? Ahora, la regulación del gasto cardíaco es la suma de todos los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo también, porque ven, cuando se regula el gasto cardíaco, gracias a todos estos mecanismos que regulan el flujo sanguíneo a nivel local. A nivel de los músculos, aumenta la vasodilatación. En otros territorios puede haber vasoconstricción. Vean, por ejemplo, una estimulación simpática intensa para una actividad física intensa también, ¿qué va a ocurrir? Aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos, hacia el cerebro, hacia el corazón, para que el flujo sanguíneo hacia estos órganos sea abundante. Hay una vasodilatación intensa y hay mecanismos locales de regulación, ¿no? Pero además hay otros mecanismos también que han empezado a activarse a través del simpático. Por ejemplo, vasoconstricción en otros territorios. En las vísceras, por ejemplo, hay una vasoconstricción intensa. ¿Y qué ocurre a nivel de las vísceras por la vasoconstricción? Hay una contracción de los vasos y una disminución del flujo hacia las vísceras. Un flujo que está disminuido, pero que igual tiene que ser el suficiente para que las vísceras no sufran. No quiere decir que un atleta que está compitiendo al máximo, sus pulmones, perdón, sus músculos, su corazón y su cerebro están recibiendo una cantidad enorme de flujo sanguíneo y sus vísceras están sufriendo por falta de flujo. Eso no ocurre. Vean, hay un control preciso del flujo hacia hacia las vísceras o hacia la piel. Entonces, el control del gasto cardíaco o la regulación del gasto cardíaco va a estar directamente vinculado también con la regulación o con la suma de todos los mecanismos reguladores, de todos estos mecanismos locales, del simpático, ¿vean? Que van a intervenir a nivel de todos los tejidos, porque ya recuerden, la cantidad que bombea el corazón en un minuto tiene que ser suficiente para responder a las necesidades de todos los tejidos. No porque un tejido esté en actividad, el resto de los tejidos van a ser olvidados, ¿no? Todos los tejidos tienen que recibir la cantidad de flujo que necesitan. Si en un tejido aumentó, hay mecanismos locales que regulan el aumento para este tejido. Y si otro disminuyó, también hay mecanismos que van a involucrarse en disminuir la cantidad de flujo hacia ese tejido. Pero ese flujo va a ser el que el tejido necesita para sobrevivir. Por eso que se regula tan precisamente el gasto cardíaco. O sea, tiene que estar directo la regulación de la cantidad de sangre entonces que sale desde el corazón hasta la aorta, tiene que estar en directa relación con la suma de todos los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local a nivel de todos los tejidos. Bien, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a... no, el miércoles vamos a retornar desde aquí para continuar con este tema. No sé si hay alguna consulta. Bien, si no hay nada, nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao.